Hola a todos, yo soy Mauricio Ríos García. Bienvenidos al episodio número 51 de Poder y Mercado. Hoy vamos a hablar un poco sobre Uruguay. Vamos a discutir un poco si está volviendo a ser nuevamente, valga la redundancia, la Suiza de América, como se la solía conocer hace ya bastantes años. Hace unos años, probablemente hace unos 25 tal vez, o hasta hace unos 25, Uruguay solía ser conocido como la Suiza de América, sobre todo durante buena parte de la primera mitad del siglo XX. También se referían a Uruguay como la Francia latinoamericana. Se referían a Montevideo también como la Atenas del Plata. Esto era así porque siendo que hasta, como dijimos, mediados del siglo XX, el ingreso per cápita del Uruguay era similar al de muchos países europeos. Por eso, entre varios otros aspectos, se consideraba que era un país ubicado en el continente equivocado. Era como un pedazo de Europa en América, decían muchos. De manera más reciente, este mote de la Suiza de América fue quedando sobre todo porque alguna vez llegó a tener y ofrecer uno de los sistemas bancarios y financieros más libres del mundo y además, por supuesto, con excelentes niveles de privacidad bancaria financiera. El secreto bancario estaba garantizado. De hecho, solía ser uno de los lugares a los que muchos latinoamericanos recurrían como refugio fiscal. Sin embargo, hoy las cosas son radicalmente distintas. El ingreso per cápita no es comparable siquiera al de un país europeo promedio. Para el público en general, hoy las figuras del Uruguay que más fácilmente se recuerdan son, qué sé yo, Jorge Drexler, o para otros Enzo Francescoli, Loco Abreu, Luis Suárez, Forlán, Recoba, pero también y sobre todo alguien como Pepe Mujica. A Mujica se lo recuerda como aquel viejito, aquel anciano que suele dar lecciones sobre cómo ver y vivir la vida, con humildad, sencillez, y sin embargo, Mujica nunca fue ningún santo, de hecho es un ex guerrillero. Pepe Mujica fue quien ante una de las represiones de Maduro en 2019 en Venezuela dijo: no hay que ponerse delante de las tanquetas, o mejor, escuchémoslo a él. Se está moviendo. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. Uruguay cambió radicalmente con Pepe Mujica y el Frente Amplio. Para quienes no están muy al tanto sobre Mujica, más que por lo que circula en redes sociales sobre esto de cómo vivir la vida, Mujica es un ex guerrillero, como decía, de los Tupamaros. Estuvo en la cárcel durante 12 años por la dictadura de los 70 y 80 en Uruguay. Siempre ha habido mucha confusión sobre la auténtica manera de pensar de Mujica. Entre otras cosas porque en una entrevista con The Economist, en agosto de 2014 para ser precisos, Mujica se describió a sí mismo como un liberal, o de manera más concreta dijo, o textualmente dijo: la filosofía de mi corazón es la liberal. De igual manera, y lógicamente, esto ha generado mucha confusión en más de uno. También es conocido por haber sido un presidente aparentemente muy austero, pero probablemente haya sido solamente austero en lo personal, cuando se lo vio andando muchas veces en un Volkswagen del 87, por el cual, por cierto, un jeque árabe le ofreció $1 millón, que no sé si al final habrá aceptado o no, realmente. No obstante, de acuerdo con Hannah Fisher, una autora que escribe para el Cato Institute, la administración de Mujica fue la que más aumentó el gasto público en Uruguay desde el restablecimiento de la democracia en 1985. En sus primeros 4 años de gobierno, entre el 2010 y el 2013, el crecimiento promedio del gasto fue del 6% anual. Respecto a su antecesor, Tabaré Vázquez, en su primer gobierno, el incremento real en dicho periodo fue del 36%. Además, a pesar del sustancial incremento de la recaudación tributaria, constituyendo un récord histórico porque los commodities tuvieron altos precios internacionales, aumentó la carga impositiva.
Buena parte del presupuesto nacional, durante toda la gestión de Mujica, o durante el periodo de gobierno de Mujica, se fue en sueldos a funcionarios públicos y subsidios para decenas de miles de familias. Para dar cuenta de la magnitud del despilfarro, basta señalar que la fuerza laboral del Uruguay era en ese entonces de alrededor de 1.600.000 personas, de las cuales 300.000 eran funcionarios públicos. En ese periodo de gobierno ingresaron 39.000 más a formar parte de la fuerza laboral en el sector público. O sea, de cada 100 trabajadores, 17 trabajan para el Estado o trabajaban para el Estado. No hay ninguna duda que el clientelismo político construido por Mujica y el Frente Amplio y su partido tuvo gran cuota de responsabilidad de esa lamentable situación. Además, tanto Mujica como Tabaré Vázquez en su segundo gobierno, que sucedió inmediatamente después a Mujica, ambos del Frente Amplio, apuntalaron, promovieron y fortalecieron a los sindicatos durante casi una década. Igualmente, aprovechando su mayoría parlamentaria, el Frente Amplio de Mujica y Vázquez impuso muchas leyes que incluso fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entre esas leyes estaba, por ejemplo, el mejor conocido como impuesto a la tierra. No saben lo furioso que se puso Mujica en cuanto esto sucedió, porque lógicamente el objetivo, mediante la imposición de tal ley, para incrementar impuestos o crearlos, era solamente acumular poder y tratar de recaudar más para al mismo tiempo seguir gastando todavía más. En otras palabras, Mujica de liberal no tiene ni tuvo ni tendrá absolutamente nada. En otra entrevista de 2015 con Jordi Évole, otro angelito de la izquierda radical, en este caso de España, Mujica comparó el socialismo con nada menos que la sífilis. Escuchen. Yo seré socialista, pero no quiero ser bobo, porque si por querer repartir exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. La sífilis nunca mata a la víctima, porque si la mata no tiene de qué vivir. Entonces, que trabaje el capitalista. Él va a hacer plata, que yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. Y luego Jordi Évole le dice, ¿está haciendo un paralelismo entre el capitalismo y la sífilis? Y Mujica le responde, ambas son enfermedades. La sífilis es evitable. El capitalismo, por ahora, no es evitable. Hay que funcionar con él. Entonces, por estas razones y más, hoy Uruguay no es ni por casualidad algo comparado con Suiza. Y eso que, además, Suiza, por cierto, también se bajó los pantalones frente a los cárteles de los altísimos impuestos y ya no es el refugio fiscal y de garantía de privacidad bancaria o de secreto bancario que solía tener antes del FATCA de Obama. Así que ni siquiera en ese sentido y ni de esa manera Uruguay puede ser considerada como la Suiza de América. Hoy Uruguay no es Suiza ni siquiera para los estándares latinoamericanos luego del paso de Mujica y el Frente Amplio y también Tabaré Vázquez en su segundo gobierno por el poder, sobre todo entre 2010 y 2015. Bueno, en realidad el Frente Amplio y Mujica han estado en el poder por mucho más tiempo, pero estamos hablando concretamente del gobierno de Mujica, que creo realmente que ha sido el peor de todos hasta aquí, el que menos ha contribuido a proteger la libertad. Vamos, no el que no ha contribuido a proteger la libertad, sino el que ha atacado directamente las libertades individuales en el Uruguay. Y tal vez también el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Se dice que el primer gobierno de Tabaré fue bueno para haber sido de izquierda, pero el segundo fue realmente lamentable, sobre todo por haber tenido que asumir luego de Mujica y tener que haber dado de alguna manera continuidad a sus reformas. Pero en fin, ese ya es parte de otro asunto que se puede discutir en otro momento. Uruguay solía tener requisitos muy simples, por ejemplo, y fáciles para que un extranjero pudiera convertirse en ciudadano uruguayo. Uno apenas tenía que estar allá residiendo un tiempo muy corto para conseguirlo, para conseguir la ciudadanía uruguaya. Pero eso también ha cambiado considerablemente con Mujica y el Frente Amplio. Hoy uno tarda
3 años para convertirse en ciudadano uruguayo y debe estar presente allá al menos un día cada 4 meses. Otro ejemplo. Hace 5 años no había impuestos sobre la renta nacional en Uruguay. Y esto debe impresionar a cualquiera que no se haya enterado todavía. Hubo un referéndum sobre un impuesto a la renta. ¿Qué tan deteriorados deben estar los valores de una sociedad o de determinado país donde la misma gente vota por un impuesto sobre la renta, exigiendo que se cree este impuesto sobre la renta? Obviamente, lo que se le vendió al ciudadano uruguayo promedio fue lo de siempre. No se preocupe, solo los ricos lo van a pagar, algo que ha sucedido en varios países alrededor de la misma pandemia. Pero pueden adivinar dónde terminó todo eso fácilmente. Con Mujica y el Frente Amplio, Uruguay pasó de ser una jurisdicción offshore a un auténtico infierno fiscal prácticamente sin escalas, de un día para otro. En todo caso, lo importante de Uruguay desde el punto de vista fiscal es que todavía no gravan la renta extranjera, y esto es algo muy interesante. Si, por ejemplo, tienes ingresos del exterior, te van a dejar en paz, eso es una ventaja. Además, tienden a dejar tranquilos a los extranjeros. Los extranjeros tratan con otros gobiernos con los que existe una especie de trato cortés, una relación muy diplomática entre ellos. Entonces, los extranjeros, al menos por ahora en Uruguay, son problema de otro y no del gobierno uruguayo. ¿Quién es y de dónde viene Luis Lacalle Pou? Este es el motivo por el cual venimos a hablar ahora del Uruguay. Aquí empieza finalmente lo interesante. Uruguay eligió a Luis Lacalle Pou para que sea su presidente desde el primer día de marzo de 2020. Lacalle Pou es una figura política muy interesante. Por ejemplo, en 2011, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, logró por primera vez desde el retorno a la democracia en el país un ahorro para la Cámara de Diputados de poco más de $2,5 millones. El dinero fue devuelto a rentas generales. Interesante, ahorro. No es lo más común escuchar de algún político que se incline por el ahorro y mucho menos para las arcas del Estado. A pesar de haber tenido además que encarar el desafío de la pandemia, luego de solo unas semanas de haber asumido el mando, Lacalle Pou empezó a cumplir su agenda y promesas de campaña. Mejor escuchemos la voz del propio Luis Lacalle Pou en junio de 2020, ante la crisis de la pandemia del COVID-19, que se ha traducido en uno de los mayores desafíos de la libertad individual en el mundo. En un momento tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores. Y yo me negué rotundamente. ¿Por qué? Porque son los que están empujando y los que van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, castigamos al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino. Y por eso hay una jugada muy fuerte, que la contracara de ello fue un impuesto del 20% del salario al presidente de la República, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de $1.900 durante 2 meses. Quisimos dar la señal de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no eran los particulares, porque terminado esto, no es el Estado que saca adelante a la población, es el particular el que prende los motores con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de la red de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante. Más tarde, creo que en agosto de 2020, también decía esto. El presupuesto nacional habla de ingresos y de egresos. Y sabemos que los ingresos provienen del bolsillo de los uruguayos. Y aquí, una vez más, un cumplimiento, un compromiso electoral. No vamos a aumentar los impuestos. Nosotros podemos cumplir el plan sin meterle la mano en los bolsillos a los uruguayos.
Lo dijimos en campaña electoral, lo reiteramos, los bolsillos de los uruguayos no aguantan más carga impositiva, que obviamente se retrasó por el COVID de tener un ahorro en el entorno de los 900 millones de dólares o más. Con lo cual, el ahorro comprometido va a estar y la no suba de los impuestos también en este presupuesto nacional. Lacalle Pou es un presidente que desde un principio ha puesto los puntos sobre las íes. Desde su idea de importar argentinos, entre comillas, ha habido más de un cruce con Alberto Fernández, presidente argentino. Uno de los más interesantes ha sido en marzo, en la última reunión del Mercosur, a propósito de que celebraba 30 años de su frustración, de su larga y profunda frustración. A pesar de todo esto, es importante no hacerse ilusiones con ningún político, porque se tuvo exactamente el mismo entusiasmo, quién sabe si más incluso, con la llegada de Sebastián Piñera en su primer gobierno en Chile y no pasó nada muy interesante realmente. Y para su segundo mandato ya fue un auténtico desastre. Bajo su mandato es que se ha dado vía libre para que se celebre una asamblea constituyente y tengan una nueva constitución en Chile y ya sabemos perfectamente a lo que aquello lleva. Y ni qué decir ya de Mauricio Macri en Argentina, que entregó el gobierno habiendo devaluado salvajemente a Alberto Fernández, habiendo incrementado el gasto social, sin ajustes ni reformas, imponiendo nuevos corralitos y un largo etcétera. Corralitos que criticaba muy duramente Macri antes de ser presidente y todavía más en campaña. Otro auténtico desastre. ¿Cuáles han sido o qué se puede decir del Uruguay en el último año y las reformas implementadas por Luis Lacalle Pou? Insisto en decir que esta es la parte más interesante. En tiempos de fuerte inestabilidad económica y política en América Latina, la región más afectada por la pandemia del COVID-19 en el mundo, Uruguay se presenta como un país con seguridad jurídica e institucional y altos índices de vacunación contra el virus. Así lo dijo la directora de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, Pía Biestro, a inicios de julio. El 11 de junio de 2020, el recién asumido gobierno de Luis Lacalle Pou emitió un decreto que flexibilizó las condiciones para obtener la residencia fiscal con ese objetivo. Y en septiembre de 2020 se aprobó una ley que extiende los beneficios impositivos al obtener la residencia fiscal uruguaya. Pero concentrémonos en lo hecho por Lacalle Pou hasta ahora en Uruguay, escuchándolo a él mismo en una entrevista con Jonathan Viale, periodista argentino, de este 28 de julio reciente. ¿Cómo hizo el gobierno uruguayo para tener a más del 70% de la población vacunada con una dosis y más del 60% con ambas dosis, ¿no? Bien, primero la aprobación nacional de las vacunas, que iban de la mano de los estudios de tercera fase, los íbamos observando en el mundo. Allí recurrimos a la negociación con 2 vacunas, Sinovac y Pfizer. Rápidamente logramos una cantidad suficiente y después un sistema de logística armado específicamente para esta vacunación y un sistema de vacunación excelente. Y hablo porque son los funcionarios de salud pública, los vacunadores a lo largo y ancho del país, que han hecho un gran trabajo. Para que se hagan una idea, una campaña normal de vacunación en Uruguay, se vacunaban 20.000 personas por día. Dijimos vamos a llevarlo al límite a 30.000 y terminamos arriba de 50.000 promedio por día. La gente que va a vacunarse acá en Uruguay te podrá decir la disposición de los vacunadores, el buen humor, el profesionalismo. El otro día una persona me decía, no parece Uruguay, parece otro mundo. Le digo, no, al revés, es el mejor Uruguay. Es un Uruguay que hay que imitar, el Uruguay del que se puede hacer las cosas con cariño, con afecto, con profesionalismo y que puede salir bien. Entonces, toda la cadena, que es la negociación por las vacunas. Yo acá una vez dije que teníamos que colarnos entre los grandes y me criticaron un poco, y de hecho era en una negociación con vacunas escasas y con mucha demanda, Uruguay logró
hacer una negociación eficiente, buena, obtener las vacunas, logística. Bueno, ¿y está notando que hay argentinos, muchos, pocos, algunos, emigrando a Uruguay en búsqueda de una vida mejor? En la campaña electoral, en la 2014 que me tocó perder, decíamos, y estamos convencidos de eso, que a Uruguay le hace falta más gente. Que en Uruguay cabían perfectamente 300.000 personas más que vengan a hacer su vida con sus familias, a trabajar, a emprender. Eso genera más fuerza laboral, eso genera más emprendedores, más emprendimiento, y genera algo que para Uruguay es muy importante, que es agrandar el mercado interno. Cuando ganamos, decidimos algunos instrumentos de residencias fiscales, de el conocido tax holiday, generamos algunos instrumentos para los inversores, y todo ese combo es lo coyuntural, lo de ahora. Pero quien se va a mudar con una familia, quien va a mudar su emprendimiento, no mira solo un plazo de gobierno. Entonces yo siempre digo, no sé quién va a estar sentado acá en los próximos 5 años, podemos tener matices, podemos tener alguna diferencia, pero en Uruguay les puedo asegurar que cuando yo me vaya se va a cumplir la Constitución, se va a cumplir la ley, se va a respetar los contratos, y en Uruguay se puede pensar a largo plazo. Entonces, cuando yo llego acá, eso es un intangible, que es de las cosas más preciadas de un país, de nuestro país, y todos sabemos que la sangre no puede llegar al río. Todos sabemos que el Uruguay es grande, capaz que no por su tamaño, pero es grande porque uno puede pensar a largo plazo. Y la certeza en este mundo tan loco, en este mundo tan vertiginoso, la capacidad de prever, la capacidad de tener confianza, la capacidad de creer, es mitad del partido. Ahora, le pido definiciones concretas, ¿no? Vamos a Cuba, que es el tema del momento. Cuba, le voy a preguntar por Venezuela, le voy a preguntar por Nicaragua, que son los temas candentes de la región. Concretamente, presidente Lacalle, ¿el gobierno de Díaz-Canel es una dictadura? Te voy a llevar, ahora te voy a contestar, porque no me saco el lazo con la pezuña. A la asunción del 1 de marzo del 2020 no invité ni a Ortega, ni a Maduro, ni a Díaz-Canel. Y nosotros mantenemos relaciones diplomáticas con esos países. Claro. Sin perjuicio de lo cual, cuando se me preguntó, dije no, porque con dictadores y con gobiernos autoritarios, no, el día de mi asunción no, que era el día que asumía el gobierno. Entonces, desde un lugar de respeto a la no intromisión en asuntos ajenos, pero nosotros tenemos el deber, si se me pregunta, decir qué es lo que sucede en Cuba. En realidad, es más fácil que la tabla del 1, lo que pasa en Cuba. El que no lo quiere ver tendrá afinidades ideológicas muy fuertes, porque a nadie le cabe la menor duda que Cuba es una dictadura. Lo llevo al terreno económico. Aquí Argentina tiene 166 impuestos, 167, vamos camino a 168, ¿no? 41 nacionales, 41 provinciales, 83 municipales. ¿En Uruguay es así también? No, no es así por varias razones. Primero, porque es un Estado unitario, no es un Estado federal. Los departamentos tienen contribuciones, tienen tasas propias de su tarea, pero no el tema impositivo. Igual hay que simplificar los tributos, sobre todo hay que simplificar muchos trámites que tiene el que emprende, que no son necesariamente tributos, contribuciones o tasas, pero igual llevan un costo agregado. Y después, por ejemplo, en el sector agropecuario, en estos años se ha trasladado de impuestos a la ganancia a impuestos ciegos. El impuesto al patrimonio más o menos estaba en el 30 y pico por ciento y creció casi el 70%. Ese es un impuesto que de alguna manera no genera incentivo a producir. Es un impuesto ciego. Y nosotros queremos ser socio de la ganancia, no socio de la inactividad. Y eso me parece que es una regla que no debería ser solo del agro, sino que debería ser para todo. El Estado socio de la ganancia, socio del que produce y que genera ese estímulo al que emprende, al que trabaja. No acribillar a las empresas con impuestos, dice usted.
ni a las empresas ni a las personas Las físicas. personas, claro. A ver, durante la campaña electoral hubo una discusión que estábamos muy solos nosotros, muy solos. Todos los analistas, o muchos analistas, y quienes competían con nosotros en la campaña decían que no había forma de salir de esto sin impuestos. Y nosotros tercamente y obstinadamente decíamos, no vamos a poner impuestos. Primero porque no es necesario, porque si era necesario todo el resto de los argumentos caían por sí mismos. Y pasamos la pandemia, hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en el 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en el 2021 y ahorramos más de 600 millones de dólares. Entonces, gastamos 670 y vamos a gastar 940 este año y ahorramos 600 millones de dólares, sin poner impuestos. Y la verdad que el otro día, hablando con el equipo económico, no es un tema que hagamos discurso, ni promocionemos, ni nos jactemos, pero sí la tranquilidad de haber cumplido con la palabra de que dijimos que se podían acomodar las cifras, que se podía bajar el déficit, simplemente en un estado más ágil, más musculatura y menos grasa. Creo que lo más importante desde lo que toca a este programa de Poder y Mercado desde un principio sobre economía internacional y wealth management, planificación patrimonial internacional, son las reformas estructurales implementadas con principios de competencia fiscal en Uruguay. La calle Pou redujo el valor de la propiedad que una persona debe poseer y la inversión mínima requerida a extranjeros para hacer negocios y extendió el periodo de exenciones impositivas sobre rentas obtenidas en el exterior. A los argentinos, concretamente, que quieran mudarse o invertir en Uruguay, la calle Pou les flexibilizó los requisitos y eliminó el tiempo mínimo de estadía en Uruguay para poder reclamar la residencia fiscal. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en concreto en la industria del asset management? Este año Uruguay decidió seguir avanzando con el acuerdo multilateral firmado con la OCDE del Common Reporting Standard y el intercambio automático de información financiera y fiscal, algo de lo que hemos hablado ya varias veces en este programa. Esto ya está firmado y no hay vuelta atrás. No es una iniciativa de la OCDE para aplaudir necesariamente. Hay mucho para discutir al respecto, pero no hay nada que hacer más que seguir con las reformas en este sentido. De otra manera, simplemente va a ser imposible, no mucho más adelante, invertir en aquellos países que no hayan firmado este acuerdo multilateral. No hay marcha atrás. Entonces, el que Uruguay esté avanzando en este sentido, en realidad, significa que se está volviendo a convertir en un país serio para los grandes capitales globales. Uruguay se está convirtiendo así nuevamente en una jurisdicción con institucionalidad sólida. Ahora mismo hay muchos gestores de patrimonios en Uruguay que se están quejando de tener que enviar al fisco información mínima o básica de sus clientes al fisco, como número de cuenta o su equivalente, número de cuenta bancaria me refiero, identificación de si es una cuenta preexistente o no, o si es una nueva. Deben indicar además para el caso de personas jurídicas o entidades residentes en el exterior si el saldo o valor de la misma superó al 31 de diciembre la suma de $250,000. Solo las que superen este monto van a ser las que serán enviadas al exterior. También deben informar sobre saldos, valores, promedios anuales y rentas para todo tipo de cuentas financieras en su moneda de origen y un muy largo etcétera. E incluso están obligados a reportar a clientes potenciales al fisco si acaso ven algo sospechoso, porque si algún cliente potencial los busca tratando de que los ayuden a lavar activos, no pueden simplemente rechazarlos, sino que, sin que ellos se enteren, deben reportarlos a las autoridades que corresponda, porque caso contrario, ellos mismos terminarán siendo cómplices de quienes pretendan lavar activos de una u otra manera. Entonces, ya que no queda más que hacerlo, hay que adaptarse y si eso se traduce en atracción de capitales, pues hay que hacerlo de una vez. No hay marcha atrás, insisto, con el Common Reporting Standard y el intercambio automático de información financiera y fiscal con la OCDE. ¿Cuáles son los desafíos de la calle Pou? Ahora mismo son muy grandes los desafíos que tiene por delante. A pesar de todo lo hecho por el Frente Amplio, todo lo que hemos mencionado,
De acuerdo con el ranking 2021 de los pasaportes con más posibilidades en el mundo de Henley Partners, algo de lo que ya hemos hablado en otros capítulos, Uruguay ocupa el puesto número 27 en el mundo, es decir, no es nada desdeñable y es un buen punto de partida, en todo caso, para seguir con las reformas en ese mismo sentido. Chile, por ejemplo, ocupa el puesto número 15 todavía. Brasil y Argentina ocupan el puesto número 19, México el 24, Costa Rica el 29, para que se den una idea más o menos de lo que permite el pasaporte uruguayo ahora mismo. Small is beautiful and efficient es una máxima que a mí me gusta mucho. Así como Panamá, Uruguay es un país pequeño y lo pequeño es bueno, especialmente cuando la industria financiera forma gran parte de la economía local. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes y algo más. Tanto la delincuencia callejera como la corrupción aparentemente son muy bajos, sobre todo para los estándares latinoamericanos, ni qué decir de los centroamericanos, por ejemplo. Probablemente uno quiera conocer Punta del Este, donde veranean los más ricos de la región, empezando por los argentinos, muchos de ellos como Susana Jiménez, por ejemplo. Muchos, como Susana Jiménez, simplemente decidieron quedarse en Punta del Este o en Uruguay gracias a los incentivos fiscales establecidos por el gobierno de Lacalle Pou. Por muy polémico que haya sido, ha terminado siendo una excelente medida. Sin embargo, Uruguay no es un lugar para hacer grandes negocios, o al menos no todavía. Sigue siendo un país con pocas condiciones para ir a establecerse allá, sobre todo si se pretende instalar allá una gran industria, por temas típicos de la región ahora mismo como exceso de regulación estatal, burocracia, papeleo, formularios, permisos. Además, el sistema de bienestar implementado por el Frente Amplio es tan atroz que es difícil conseguir que alguien haga un día de trabajo honesto cuando los sindicatos hoy son tan poderosos como los ha hecho o como los ha convertido el Frente Amplio. Los ha ido convirtiendo en monstruos. Aunque tal vez no son tan violentos como los sindicatos de otros países de la región. En fin, esperemos que todo en Uruguay siga por buen camino, pero por ahora todo pinta muy bien como para que se convierta de nuevo en una jurisdicción que, lejos de ahuyentar el capital, lo atraiga por las protecciones institucionales que nuevamente ofrece. Gracias a Lacalle Pou. Eso es todo por hoy. Deja tus comentarios para que cubra más de estos temas de interés. Voy a estar muy atento. Un saludo.